Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también otra institución para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Gente que solo sirve a la formación de los jóvenes para convertirlos en verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, señores, sobre Hamas y todos esos grupos terroristas del Medio Oriente, principalmente de esa ala militares del terror ya organizado como es Hamas y Hezbollah, gente que los mantiene Irán por un lado, Qatar y Arabia Saudita, todos esos países petroleros, ricos, árabes, siempre han enviado dinero a Gaza, pero envían dinero para corregir tantos problemas que tiene esa comunidad y tan poblada y tan hacinada. Pero ese grupo terrorista de 2006 que tomó el poder ahí, que, o mejor dicho, lo tomó sobre la base de utilizar la fuerza contra Fatah, que era es el grupo que
se quedó como herencia de la OLP de Arafat, Yasser Arafat. Esa gente se quedaron en Cisjordania, que es la parte palestina más moderada, muchos cristianos hay en esa parte de la Cisjordania, incluyendo a Belén. Es gente que, a pesar de que tienen su diferencia con Israel, tienen alguna, qué sé yo, conversan por lo menos con los judíos. Y vimos aquellos acuerdos de Oslo y de Camp David, de Yasser Arafat y Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, que era el primer ministro de Israel, pero no solo el primer ministro, el comandante de las tropas israelíes. Creo que fue en la guerra del 73 o en la del 73, creo que fue en la de Yom Kippur, que él era comandante del ejército, porque en Israel, eso que usted ve ahí, el hermano de Netanyahu, era un capitán, creo, del ejército. Ese señor fue de lo que organizó el viaje a Entebbe a rescatar los rehenes que tenía detenido el señor Idi Amin Dada en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Esos comandos eran dirigidos por el hermano de Netanyahu. O sea, en Israel, mujeres y hombres son todos soldados. Ahí sí es verdad que todo el mundo se engancha a su fusil y va a defender su país. Pero la guerra tiene sus inconvenientes. Esa guerra urbana que está librando Israel, que la conoce a palmo, porque Israel ha peleado eso ya muchas veces. Tanto en Gaza, de las más fuertes de las guerras que ha tenido, como en Líbano y en la misma Cisjordania. Pero luchando contra esas organizaciones terroristas, en Gaza es donde Israel ha hecho los mayores estragos, como dice. Entonces no hay duda que para Israel luchar ahí, primero con bombas inteligentes, es una guerra costosa, también por eso Estados Unidos le ha brindado ese apoyo, porque esas bombas no son lanzadas a lo loco por esos aviones, esas son armas, son bombas dirigidas, bombas inteligentes, como dicen, dañan los blancos. Claro, hay daños colaterales, como dicen, porque una bomba de esa explosiona un edificio de eso, pero al lado hay más edificios débiles, son construcciones débiles, y la expansión de esa explosión derrumba lo que hay al lado. Si usted no se movió de ahí, lo aplasta, su propio edificio no bombardeado, sino afectado por la onda expansiva del bombardeo vecino. Entonces Israel está enfrentando esa situación, ha invitado a que salgan de Gaza los civiles, pero jamás vive de ese escudo. Es decir, el terrorista que es cobarde de por sí, porque no quiere, ese no echa el pleito directo. Como cobarde al fin, por eso es que son terroristas, porque son unos cobardes. No se atreven a enfrentar ese ejército porque la primera irresponsabilidad de Hamas y de Hezbollah, pero principalmente de Hamas, porque el Hezbollah está en el Líbano y es un país grande y todo. Pero estos son unos irresponsables. ¿Por qué? Porque usted retar un ejército como ese de Israel, usted lanzarle un ataque como ese último, con el nivel de saña y de odio y de ira con que fueron esa gente a matar y a herir y a secuestrar civiles en Israel, todo el mundo sabe que la ira israelí se iba a virar, era una especie de tsunami lo que le iba a venir. Después de ese terremoto venía el tsunami israelí hacia Gaza, pero estos son unos irresponsables, como cobardes al fin, son unos irresponsables. Repito, que usted rete un ejército tan poderoso como ese ejército israelí, que se ha tenido que hacer poderoso por las razones ya obvias, que son tan conocidas.
Eso es un acto irresponsable, porque usted sabe que usted se está encubriendo en los civiles, entonces Israel no se va a quedar de brazos cruzados, porque Gaza está llena de civiles. Entonces Israel se va a quedar con sus 1000 y pico de muertos, o 2000 muertos y asesinados, porque no son muertos, no fueron gaseados, o muertos a palo allí, qué sé yo, no, señores, descuartizados y quemados. Una cosa de eso, es un salvajismo es decir, es para recordarle el nazismo a los judíos, ni siquiera el nazismo, porque los nazis, repito, eran refinados para matar. Gaseaban y luego te metían en un horno y te volvían ceniza, pero no te dejaban con la expresión de la muerte encima. Como ha pasado con estos casos, esta gente, todos son casos parecidos a los de Pompeya. Aquellos muertos de Pompeya sepultados por la lava incandescente del Vesubio. Año 40 y qué sé yo cuánto, 47 después de Cristo, o 70 después de Cristo, no recuerdo la fecha. Entonces, usted sabe que Israel iba a devolver ese golpe, como lo ha hecho anteriormente. Ahora todo el mundo anda que hay que a Israel, que no a los civiles. Señores, ese es el estilo de guerra de Israel durante 75 años que tiene peleándole guerra a sus adversarios en ese lugar. Ha tenido que reaccionar en esa forma, lamentablemente. Ahora, el presidente de Egipto, Sisi Emperador, que hay que decirle Sisi Emperador porque es al-Sisi el apellido, ¿cómo que se llama? Como al-Fatah Sisi. Yo le digo Sisi Emperador. Sisi Emperador es el presidente, porque esos países árabes, así que viven, tienen un presidente y le dura 40 y 50 años, hay que matarlos en los cargos, porque ellos se eternizan ahí, esos pueblos son así. Entonces, ese señor que tiene una paz, Israel y Egipto, ya concertada de muchos años, desde la época que gobernaba el Likud, pero ¿verdad? ¿Y cómo era que se llamaba? El día pasado yo traté de recordar el nombre del fundador del Likud y no me acordé, que fue primer ministro de Israel, pero en la pausa voy a buscar el nombre de él, porque ya va 2 veces que no retengo el nombre de él, pero sé el partido Likud, un partido de derecha, ultraderecha. Entonces, Israel ha tenido que devolver esos golpes en forma dura. Este señor de Egipto, que es lo único que puede quedar ahí para un corredor, si jamás quisiera salir, y es de la única forma que Israel entregaría a Gaza a los cisjordanos, es decir, a los palestinos de al-Fatah, que son más prudentes, o se han hecho más prudentes, expulsando a Hamás, porque Hamás tampoco quiere morir peleando ahí. Lo que quieren es que ahora venga un cese al fuego, intercambiamos, yo le doy estos rehenes que tengo aquí y ustedes me devuelven mis presos, que son centenares probablemente que tiene Israel, y ahí termina la guerra. No, esa no es, parece, la solución de Israel. Yo sigo creyendo que va a ser como paz para Galilea. Aquella vez del Líbano, repito, que le hicieron un corredor a la OLP y a Arafat para sacarlo de ahí. Entonces Jordania no quiere esa gente, nadie los quiere, porque son unos terroristas que solamente caben en Irán o en Siria, la gente de Hamás. Porque Fatah no quiere esa gente tampoco, son enemigos jurados, porque por eso es que el Estado palestino no se puede fundar. Porque los mismos palestinos son enemigos uno con otro. Imagínense ustedes, los judíos por lo menos son todos unidos. Pero los palestinos son todos enemigos. Un grupo es por allí y otro grupo por aquí. Hamás es una cosa y al-Fatah es otra. Bueno, desastre. Entonces, se ha mandado a la yihad, el señor fundador de Hamás.
La yihad es una especie de guerra santa donde todos esos iluminados musulmanes se inmolan, van, se revientan con una bomba, van a cuchillar gente en Europa principalmente, porque en América Latina aquí no inventan con eso, porque aquí lo matan y rápido. También en Asia no hay esa gente, no van a buscar nada para Asia. La yihad nada más es en Europa, porque ni en Estados Unidos, porque Estados Unidos también lo amarra y rápido, y lo elimina también, porque la CIA lo pone en su puesto fácil. Los americanos tienen mucho dinero y gracias a los que persiguen lo detienen o lo matan. Fíjense que el mismo Trump mandó a matar a Qasem Soleimani, creo que era Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas élites Quds de Irán, que no aparecen hoy porque Gran Bretaña y Estados Unidos han fondeado unos barcos ahí. ¿Y dónde están los amigos de Hamas? ¿Dónde están los guapetones de Irán? ¿Dónde están? ¿Por qué no salen y le disparan a los americanos o a los ingleses o a los mismos judíos? ¿Por qué no va a Irán y le ayuda? Porque que la verdad es mala de ver. Es muy bueno usted tirarle una bomba a alguien como terrorista oculto, pero fájese con ese ejército a pelearle. Entonces Israel está invitando a pelear a Hamas. No, vamos a echar el pleito aquí adentro, ahí en Gaza. Pero esa gente lo que quieren es como terrorista al fin el escudo. Vamos a esperar. Porque esa es una guerra que Israel ya le ha dicho, salgan de ahí, saquen 1 millón de ahí a Naciones Unidas, quienes quieran, Europa, Rusia, China, quien quiera que lo saque de ahí a los civiles, porque el ejército israelí está dispuesto a limpiar a Gaza. Y lo han dicho los jefes militares, no queremos un miembro de Hamas vivo ahí. Óigase eso, oiga qué sentencia. Bueno, no va a ser una guerra, repito, no es una operación como las anteriores. Esto va a ser una labor de limpieza prácticamente, de la operación limpieza de Israel con Hamas. Eso será una situación muy difícil, de verdad, muy difícil. Bueno, señores, yo voy a insistir porque es cierto, no porque es un invento. Pero yo estoy tocado, como dicen, porque como agrónomo que yo soy, cuando el presidente habló de la canasta básica, nosotros como un sprint saltamos, porque que no puede ser que el presidente fuera sorprendido o le pusieran a decir eso. Una información que es una información falsa. Porque si el presidente saliera y fuera a los supermercados, el presidente no lo ponen a hablar así. Por lo menos Hipólito Mejía, que es un hombre que ahí no hay orden, como dice, iba a los supermercados cuando le decían, mire, presidente, a los supermercados son la casa del terror. Pero Hipólito Mejía iba de maldad. Él iba a los supermercados y se paseaba delante de la gente. Mire, presidente, los huevos están muy caros, pues ponga su huevo. Oye, le decía a la gente, mire que la calle está dura, pues váyase por la acera. Oigan cómo era que respondía Hipólito Mejía, pero él respondía a la respuesta y salía, iba a los supermercados y veía las cosas. Pero es un hombre medalaganario, callejero y un hombre repentista, qué sé yo, lleno de ocurrencias y un ejemplar típico de la esquizofrenia política en el país. Hipólito Mejía se le importaban las cosas, o se le importan las cosas, pero iba a los supermercados. Es la verdad, él iba a los supermercados. Es decir, podía ver el plátano, lo veía al precio que estaba. El problema es que en los tiempos de él no se veía el plátano, no había, porque el problema era que la producción, no había producción.
porque era una situación sumamente difícil. Pues bien, el presidente anunció cosas ahí, que puso al ministro de Agricultura a decir cosas que es falsas. Yo esta mañana pasé por el supermercado. Ahí tengo unas imágenes. Vamos a ver si me aparece el plátano. Señores, yo presenté una imagen aquí. El día 14 de septiembre, es decir, el mes pasado, pasé unas imágenes. Miren, el plátano maduro a 29 pesos. Y el verde a 29 pesos también. Parece que los maduros fue que los verdes se maduraron y lo están vendiendo al mismo precio. Porque parece que no le pusieron carburo o algo de eso para calentarlo y ver si se maduran. Pero hay más, ponme todas las imágenes. Hazme el favor, Eric. Las demás. Miren, la batata 35, rulo 11, plátano ya dijimos, los guineos, ahí están los guineos. Guineíto, la yuca, que más ñame, miren los precios. Ok, está bien. Pero yo tengo unas imágenes de los plátanos de esta mañana, que tomé una imagen que quiero que tú me la pongas para que no piense a la gente que estoy hablando mentiras. Yo no le puse el precio, pero miren, esas 4 unidades en el supermercado que yo esta mañana fui y vi ese plátano a 35 pesos. Señores, 6 pesos más en un mes han subido el plátano. El día 14 de septiembre son las imágenes que yo mostré, la de 29 pesos. Hoy eso vale en 35 en el supermercado, es decir, 30 días después, más o menos. Hoy estamos a 13. Eso a mí me apena el pueblo dominicano. Pero además del plátano, vamos a ver otras imágenes que yo tengo ahí, para que ustedes vean cómo es que anda la canasta, que el presidente dice que es la más barata de América Latina, pero yo no voy a entrar en esos detalles. Miren, eso es auyama criolla. Miren la libra, cuánto vale, 52 pesos. Una cosa que se da hasta en los tarros. La auyama usted la siembra en un tarro y se da en un tarro. En la azotea de su casa, usted la siembra la auyama y se da. O siembra una mata pegada ahí a una mata naranja, y se pega la auyama y usted tiene auyama. Miren la papa, 49 pesos una libra de papa. Esos son 108,29, 2 libras de papa, me imagino que hay ahí. O 2 libras y algo, 2.21 libras. Ah, bien. ¿Ustedes creen que es verdad que esos precios son asequibles para la gente? ¿Ustedes saben lo que es una auyama? 52 pesos la libra. Presidente Abinader, dice Manuel Fermín, póngale atención a eso, porque eso merece la rectificación. Y usted ha confiado en esas autoridades, esos funcionarios que usted tiene, y va a fracasar. No piense que el dinero resuelve todos los problemas del poder. El dinero no necesariamente es imprescindible para llegar al poder, porque en Estados Unidos se dio un caso de un hombre que de pobre, con pocos recursos, 2 casos, llegaron al poder, a la presidencia de los Estados Unidos, que se llama Bill Clinton, y el otro se llama Obama, el señor Obama, el presidente Barack Obama. Llegaron sin dinero y fueron presidentes de los Estados Unidos. Vamos a seguir con el tema después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hace una semana que nosotros dijimos aquí, sabiendo que el gobierno, cuando los gobiernos están así, como ha estado este gobierno durante 3 años, haciendo promesas y buscando el halago y sobre una base de propaganda casi saturante, y entonces la gente piensa que, bueno, todo está bien. Y el que está en el poder cree que todo está bien porque ve la sonrisa o los aplausos de la gente que están siempre cerca del poder, los áulicos. Entonces el presidente, me imagino que ve todos esos jóvenes, esos muchachos que están al lado de esos funcionarios con sus camisas blancas, planchadas de almidón, camisas de lino y qué sé yo, y lo ve arregladito y pensará que esa es la cara del pueblo. Presidente, esa no es la cara del pueblo dominicano, para que estemos claros. Usted lo están, como dicen, casi yo diría que lo están anestesiando con esas informaciones. Porque ese caso del plátano, por ejemplo, yo decía la semana pasada, mire, el plátano hoy que estamos en un otoño cálido, vamos a llamarle así, un otoño caluroso, el plátano se debe estar cortando cada 15 días, los cortes. Y usted obtiene ese plátano se corta en la finca van y lo pagan 7 u 8 pesos, tal vez el de Barahona o el de Mao, quizás que son plátanos de riego, el tipo macho, lo deben pagar un poco más caro, tal vez 10 u 11, 12 pesos, no sé. Entonces ese plátano tiene una intermediación como de 28 o 27 pesos en ese tránsito para llegar a los supermercados, que es donde compra una clase media grande, alta y mucha gente del pueblo tiene que comprar en los supermercados. ¿Por qué? Porque la clase media lo que paga es con tarjeta de crédito. Y hasta los pobres están pagando con tarjeta de crédito. Los colmados también cobran con tarjeta de crédito. Pero el pobre, muy pobre, no tiene tanto acceso bancario, aunque está bancarizado en una gran parte, pero no tienen todo tarjeta de crédito o tienen tarjeta de crédito hábiles. Tienen la tarjeta, supérate, deficientísima, ahí atracada, porque hay que ver los defectos que se le han creado a ese programa de Supérate, como se le llama hoy. Un desastre, los robos y los escándalos, y bueno. Entonces, la gente va y compra esos productos con una intermediación tan cara. Digo yo, en este otoño cálido, esos cortes, las fincas de plátano, usted los corta cada 15 días. Y usted saca esa cantidad de plátano y lo lleva al mercado.
Ahora, en el invierno, si en el invierno hace un chin de frío, oiga bien, presidente Abinader, o sus asesores o amigos que están más cerca de él. Si en diciembre, por ejemplo, o en noviembre y diciembre comienza a hacer un frío aquí, esos plátanos hay que cortar, los cortes hay que hacerlo cada mes probablemente, o más espaciados los cortes. Lo que quiere decir, presidente Abinader, que el plátano en diciembre, le dice Manuel Fermín, puede costar 50 pesos una unidad. Usted está oyendo, presidente Abinader. Y si el plátano se pone a 50 pesos, porque miren la auyama, señores, la auyama vale 52 pesos, una libra de auyama criolla. Un fruto, vamos a llamarle así, cucurbitáceo, que se da, hemos dicho, hasta en los tarros se da la auyama. Y yo no pongo una sandía, porque la libra de sandía, eso es prohibitivo, que se parece a la auyama y es otra cucurbitácea. Señores, ese plátano a 50 una unidad o a 45, eso es de loco, óiganlo bien, en diciembre. Entonces, el gobierno tal vez piensa que a papeleta limpia, a papeletazo se resuelven las cosas. ¿Está dispuesto el pueblo dominicano a sacrificar su futuro inmediato por las papeletas? ¿Puede franquearle el camino, el paso a la reelección sobre la base de que con dinero se resuelve todo? No es fácil. El gobierno tiene que rectificar. Yo no sé si habrá tiempo de rectificar, pero por lo menos usted no ha visto, yo no he visto un esfuerzo del gobierno, por ejemplo, por decir, mire, tenemos debilidades en tal y en tales zonas, ¿y por qué no podemos cambiar los funcionarios? No cambian funcionarios, pero por lo menos, óigame, si hay sequía, usted cambia al secretario de Agricultura, porque tal vez llueve si ponen otro. Y usted le pone la culpa al tipo que estaba, pero es que aquí se está gobernando. Es un gobierno de partido. Es un partido gobernando, o más que un partido. Es un grupo de amigos que está gobernando el país. Y eso no es sano, no es bueno, porque faltan políticos para gobernar el país. Por eso es que hemos dicho que el gobierno no sabe qué hacer con el gobierno, porque que ahí hay una serie de gente que no tienen experiencia, ni saben lo que es el Estado. Yo quisiera ver la redacción de estos funcionarios públicos redactando oficios. Yo quisiera tener acceso para reírme de tantos errores y de tantas incongruencias y de tantas cosas disparatadas que se dirán, me imagino yo. Gente que no tiene experiencia, que tal vez tiene que hurgar en los archivos ahí para buscar a ver cómo se hace una carta, cómo se hace un oficio a tal, por Dios, o una convocatoria, una resolución, algo. Porque hay gente que no tiene experiencia, entonces el gobierno no exige. ¿Ustedes creen que eso que está pasando en el agro, como he dicho yo, miren, esos planes que el gobierno ha planteado en el agro, esas son cosas que yo no le veo ni pie ni cabeza? El Bandex, ustedes verán ese banco quebrado, porque eso no soporta ir a un programa de financiamiento de tecnología y cosas. Pero ¿y cómo es que el presidente piensa que vamos a cambiar de un tiempo corto, vamos a cambiar de que la mano de obra extranjera, cosa que está mal planteado también, porque era lo que yo decía ayer? Hoy los americanos y los venezolanos que trabajan aquí, y los colombianos que trabajan no son haitianos, pero el presidente tal vez lo que quiso decir fue la mano de obra haitiana, que es abundante y saturante. Pero incluye a todo el mundo. Pero hay una ley que dice 80-20. Bueno, el Bandex podrá financiar eso. Eso es difícil. Tal vez asociaciones. Y entonces fíjense cómo hoy yo vi una imagen de Danilo Medina. Eso es un ejemplo para que vea el presidente Abinader cómo los políticos aquí, desde que están en el poder, se creen que se puede dar dinero para ganar adeptos y para ganar aplausos.
Miren el caso de Danilo Medina. Vamos, ahí hay una imagen que yo quiero que Eric, que es tan amable. Miren el señor Danilo Medina, mírenlo ahí, viejito se ve, ahora saludando con su carita bien. Ese es el hombre de los charquitos. Fíjense cómo abraza gente ahora. Ahí está él. El primer año no salía ni de la sala de su casa, pero ya está rehabilitado, el gobierno lo rehabilitó. Porque el gobierno ni siquiera se interesó en saber qué pasó con las visitas sorpresa, la cartera de crédito. ¿Por qué traigo esas imágenes ahora? Ya está bien. Yo traigo esas imágenes porque ese señor que está ahí, Danilo Medina, se vanagloriaba, o eran sus glorias vanas, se echaba sus glorias vanas sobre aquel programa de visita sorpresa. Quiero que sepan que este dinero tienen que pagarlo, porque con este dinero se va a seguir financiando a los demás. Bien, esa era su arenga. Cada domingo que salía a repartir dinero, nunca le dijo al pueblo dominicano cuál era el origen de ese dinero en sus manos. Tampoco la cartera de crédito se sabe a quién le prestó el dinero o a quién le regaló el dinero. Siempre nosotros dijimos aquí, ese dinero Danilo Medina se lo está entregando a las directivas. Esos que lo fueron a abrazar eran los directivos de esas falsas asociaciones. Que recuerdo yo que el señor Corporán, que era director de IDECO, le dijo una vez: presidente, usted le está dando dinero a asociaciones que son fantasmas y cooperativas, mejor dicho, cooperativas fantasmas, porque él era director de IDECO y no las conocían en IDECO. Yo creo que eso le trajo hasta un disgusto y se tuvo que separar del gobierno. Porque el señor Danilo Medina fue un farsante con ese dinero. Lo usó para eso, para hacerse promoción política. Porque el dinero no se ha podido recuperar. ¿Cuál es la cartera de crédito? ¿A quién fue que se le prestó el dinero? No se lo entregaron a esas directivas que se lo robaron el dinero. Y Danilo Medina fue tan irresponsable que en el palacio parece que no dejó asentado a quién fue que le dieron el dinero y de dónde procedía, para saber si ese dinero se tenía que cobrar. Porque ¿cómo es posible que el gobierno entregara 60,000 millones de pesos para levantar la tecnología agropecuaria? Es decir, era mejor que le hubiera dado el dinero a Bandex, miren, o al Banco Agrícola. Miren, tengan ese fondo. Vamos a hacer un fondo especial para mejorar la tecnología. Nosotros vamos a mejorar la tecnología de riego, la tecnología de la producción lechera. Vamos a mejorar la tecnología de la producción de los quesos en las pequeñas cooperativas lecheras o cooperativas ganaderas. Vamos a mejorar la producción de plátanos, vamos a mejorar los clones. Vamos a ir a un programa grande, fuerte de producción in vitro. Vamos a instalar unos laboratorios in vitro para producir gran cantidad de material con buena calidad genética, etcétera, etcétera. Vamos a mejorar la biotecnología, vamos a mejorar los cultivos orgánicos, vamos a hacer una reconversión productiva en pueblos de San Juan de la Maguana, vamos a racionalizar el uso del agua, mejor el sistema de riego de irrigación por sistema de goteo, microaspersión, etcétera, etcétera. Nada de eso se hizo. Repartir dinero para mañana cobrar eso en favores y en halagos políticos, porque lo que son es profesionales del halago. Ahí es que han terminado. Y aquí, como va la repartidera de dinero, o la repartición de dinero, que todo se resuelve a papeletazo limpio, verbigracia, lo que ha pasado en la frontera últimamente. Ahí están los aplausos o los pretensos aplausos para el presidente y su gobierno y hasta su reelección. Pero en el fondo se queda todo en agua de borrajas. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle, como toda la semana, que los miércoles publica su blog La Pregunta el doctor Marino Vinicio Castillo. Y en esta semana esta entrega es especial. Le insto a que lean sus trabajos como siempre y su rayo como siempre, producto de su recto juicio de razón y de palabra. Su larga experiencias, sus vivencias, sus ayeres, sus viejos saberes, hacen de la pluma de Marino Vinicio Castillo lectura, pedagogía obligada. Esa es la verdad, lectura obligada, mejor dicho, pedagogía, docencia de los problemas nacionales. Bien, hay que señalar, señores, uno a veces se siente debilitado cuando uno hace tantas advertencias y no le hacen caso a nadie, se burlan incluso, mejor, los que mandan. Siempre una de mis primeras quejas para el gobierno de Luis Abinader fue la bisoñez. Decía yo, como este es un gobierno que tiene poca experiencia en sus directivos, porque hay gente que nunca ha trabajado. Luis Abinader no ha trabajado nunca en cargo público, nunca trabajó. No tiene experiencia de lo que es el Estado, ni nada, ni los problemas del Estado. Él mismo dice que sus lecturas son las biografías de personajes importantes de la historia. Entonces, imagínese usted lo que conoce son detalles sueltos, pero el Estado en sí, hacerse un hombre de Estado, hay que comenzar un proceso caminando en esas instituciones, usted sirviendo en el Estado.
Si el presidente Abinader hubiera tenido una carrera, por ejemplo, en la Cancillería, bueno, como estudiante en Estados Unidos, está en Washington, miren, nómbrenlo allá, ministro consejero de la embajada en Washington. Hágase concejal por la capital, el joven Abinader, vamos a hacerlo concejal, diría su partido. Bueno, el hombre después de concejal, mire, lo vamos a candidatear como alcalde de la capital, pero antes de eso lo vamos a nombrar en la embajada de Londres o en Washington, encargado de negocio o secretario, ¿cómo se llama? Ministro consejero, y así va adquiriendo esta experiencia de Estado. Luego vamos a hacerlo diputado, o luego se hace senador por la capital, qué sé yo. Eso es una carrera. Bueno, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue secretario de Interior y Policía. Entonces usted va curtiéndose y usted puede ser presidente. Aquí hubo un caso de Leonel Fernández, que era también un hombre que venía de cero, es verdad. Pero Leonel Fernández tuvo dos Salomones, que era Juan Bosch y Balaguer, que lo orientaron y le dieron su apoyo, como se dice, y lo alzaron. Y Leonel, con altos estudios, profundos estudios de todos los tipos, básicamente de lo que son las ciencias de gobierno, como dice, pudo salir a camino, se abrió campo, pero no se descuidó, comenzó con la prudencia y se concentró a ser un gobernante, un hombre de Estado. En el Estado se tiene que estar en el palacio, decía yo, y todo eso. Leonel Fernández comenzó a salir, igual que Luis Abinader, yo recuerdo al principio, y salía con un suéter de esto de Mahoma, como le llaman, de Fuerte Azul o de jean. Y salía Leonel, se montaba en su jipeta y caminaba a los barrios, iba por Villa Altagracia, iba por allí, por allá y por acullá. Muy bien. El hombre, parece que alguien le dijo, mira muchacho, dedícate, ponte tu saco y tu corbata y métete en el palacio y comienza a conocer los problemas y a visualizarlo desde allá como hombre de poder y de Estado. Y Leonel Fernández terminó siendo un estadista. No porque ha gobernado 3 veces el país, sino que cogió formación de Estado. Imitó a alguien, yo no sé, pero se me parece a Balaguer. Yo no sé, pero se me parece a Balaguer. Entonces, Leonel Fernández es un hombre de Estado. Luis es un hombre joven, no tiene experiencia, llega. Como llegó con esa bisoñez, nosotros siempre señalamos que los presidentes así deben tener Salomones. Porque Trujillo tuvo sus Salomones desde el principio, porque Trujillo lo que sabía era de cuartel cuando llegó a la presidencia, pero se rodeó de una serie de caballeros y de damas, principalmente de hombres, caballeros, que fue la intelectualidad y la calidad de Estado, toda prácticamente colaboró con Trujillo, o no toda, porque mucha gente se fue al exilio, pero otros de los que quedaron del horacismo se integraron al gobierno de él, porque Cucho Álvarez era horacista. Señores, Cucho Álvarez era un horacista furibundo y terminó entonces trabajando para Trujillo. Y así muchísimos. Y esos, los Brache de la Vega, Elías Brache y todo eso se saltaron todo, como se dice. Entonces Trujillo se formó como un hombre de Estado, pero tenía sus Salomones. Y usó a los Salomones, no era lo mismo usted decirle, mire, don Pipí, encárgueseme de ese problema que tengo con los haitianos. Búsquese un grupo de hombres. ¿Quiénes más están ahí? Bueno, está Joaquín Balaguer, está Julio Ortega Frier, está, qué sé yo, Enrique Ureña, Moisés García, está, imagínense ustedes esta gente, estos qué sé yo, sabios.
Mire, ¿y quién? Embajadores, sí, pero hay que redactar. Ah, no, pues mira, hay que integrar a Peñavalle, Manuel Arturo Peñavalle. Ustedes se imaginan una cosa, Arturo Logroño. Oigan la gente que andaban ahí ligados en ese gobierno de Trujillo. Entonces, esa gente todos se leyeron de Harmon a Trujillo. Todos se lo leyeron. Ese pasaje de la historia lo leyeron todos. Y leyeron hasta los memorándum de Báez, de Heró y de Pedro Santana, y hasta lo de Luperón. Todos se lo revisaron, todo ese grupo de hombres que le sirvieron a Trujillo. Y a todo ese grupo de mandatarios del siglo XIX. Entonces esa gente llegó experimentada y fueron los que asesoraron a Trujillo, hicieron ese régimen así. Bien, fíjense cómo los errores que ha cometido el gobierno dominicano con este problema haitiano, porque no tiene asesores, no tiene quien lo ayude. Ahora vemos a los pro-haitianos, ahora lo vemos metamorfoseados. Señores, yo viendo esa silla, esa mesa en la OEA, Fiallo, Silier y Roberto Áveres, 3 pro-haitianos, pero hay pro-haitianos jurados. El mismo hombre que estaba pidiendo, óigase bien, esos 3, no hacía un mes que habían pedido la ley de trata, pero además que habían pedido una nueva regularización de haitianos. Dios mío. Y hoy son, ya después de esta metamorfosis, ahora son nuestros representantes en la OEA. Todo lo que dijimos desde el principio, que había que negociar antes y dejar esas medidas extremas y todo aquel aparataje, pero bueno, ahí está. El gobierno ahora burlado por un esqueleto, riéndose del país, un esqueleto que se llama Haití. En Haití no hay con quién hablar. Sí hay con quién hablar, porque yo decía Ariel Henry, a quien invita a la ONU es Ariel Henry. Ese es el malo, ese es el que tiene todo el desorden y el tollo. Vamos a deportar gente de aquí, presidente. Vamos a votar, no a votar, a deportar, a repatriar haitianos. 496 asentamientos. Presidente, cierre esos consulados que son verdaderos negocios. Fíjense ese cónsul de Juana Méndez, cancelado por el propio. Ese hombre tiene propiedades, según se señala ahí en las redes. Lo mismo que decíamos nosotros de Danilo Medina, que tenía un cónsul en Puerto Príncipe. Y ese señor salió de allá y compró medio San Juan de la Maguana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que venden los cónsules de Puerto Príncipe? Y los cónsules de Juana Méndez, ¿qué es lo que venden? Visa y pasaporte. Es decir, ilícitos, cosas malas. Ahí terminan millonarios. Oigan, hasta el hijo, eso es una vergüenza, porque yo vi ahí uno en Puerto Príncipe, hijo de gente tan trabajadora, los bautistas, creo que el hijo era ¿cómo es posible? Otorgando visa para ganar dinero. Miren el de Nueva York, otorgando papeles y cobrando lo que le da la gana para hacerse ricos. Esos consulados, lo que hay que cerrarlos para el vicio, para esos esquejes del vicio. Que no sean almácigos, que no sean viveros para el aprovechamiento, el oportunismo del que está al frente del cargo, que dice, bueno, aquí se tienen que pedir acta de nacimiento, aquí se dan libretas de pasaporte, pero esa libreta que valen en Santo Domingo 600 pesos, aquí vamos a cobrar $500, porque aquí se lo dan. Entonces explotan la diáspora para ellos salir ricos y repartirle aquí a la gente que le mantiene el cargo y qué sé yo. Todo este desorden. Ese es el mismo desorden llevado a Haití, porque Haití es una mina a cielo abierto. Presidente, cierre esos consulados. Nosotros desde el principio aquí nunca se nos hizo caso. Ahora son los más patriotas. Ahora hay un patriotismo tardío. Ahora son duartianos. Ahora son nuestros defensores de la soberanía territorial, porque yo he dicho, la soberanía económica es todavía más grave. El peligro con la soberanía económica, pero el gobierno sigue tomando préstamos. Ayer $850 millones.
Y yo he dicho aquí que Rafael Trujillo, que no era sencillo para nada, exigente, y que luchó o hizo creerle al pueblo que él era más nacionalista que Duarte. Trujillo concedió soberanía territorial, le concedió a Haití. Y como era el dictador y mataba, se quedó todo el mundo tranquilo. Y fíjense con el fanatismo, con la propaganda y con el entusiasmo que el régimen saludó u homenajeó el pago de la deuda externa para librarnos de esa humillación económica que era nuestra soberanía financiera secuestrada o humillada por el imperio norteamericano. Es decir, la soberanía económica es tan defendible o más que la misma territorial, porque nos ha traído ya experiencia que nosotros tenemos aquí. Entonces, este patriotismo es un patriotismo sospechoso para mí, para Manuel Fermín. Repito, porque no es verdad que esa gente están metamorfoseados, cargados de errores. Ahí anda Haití envalentonado, que ni los productos de República Dominicana los quieren. Y yo no sé cómo el gobierno, señores, todas esas pérdidas, pagando a lo loco, ojalá haya soporte de esos pagos que han hecho ahí en la frontera. Porque los huevos, nosotros dijimos con tiempo, presidente, compre las gallinas. Porque el problema de los huevos son las gallinas. Si hay un exceso de huevos, si matamos las gallinas, que no es pecaminoso, porque las gallinas tienen, esas gallinas ponedoras tienen un tiempo de postura, 90 semanas. Si tienen 75 semanas, cómprenselas, que ellos las venden. Se le paga bien a esa gente, se venden las gallinas en ferias o en áreas públicas, se venden las gallinas, gente humilde compra una gallina de esa, pesa 7 y 8 libras de carne. Y usted reduce 1 millón de gallinas y va a reducir 1 millón de huevos diarios. Es decir, lo que se le está vendiendo a Haití se reduce y que el resto se consuma a nivel local. Pero no hay ideas para eso, para esas decisiones. No lo entiendo. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol. Bueno, con la noche también, porque prefiriendo la noche, como yo siempre digo aquí, que es este programa de 3 nombres, el único que tiene 3 nombres en la televisión. Gracias y hasta el lunes.